A lo largo de los siglos, la figura de Yeshua, conocido universalmente como Jesús, ha sido interpretada desde muchas perspectivas: religiosa, filosófica, teológica e incluso política. Sin embargo, una de las dimensiones menos exploradas en el ámbito general es su identidad profundamente judía, no como una anécdota, sino como un eje central de su vida, de su enseñanza y de su misión. Este video no busca abordar a Yeshua desde la fe cristiana, sino desde la historia y el contexto cultural en el que él realmente vivió. En lugar de verlo como un fundador de una nueva religión, lo enfocaremos como un maestro judío del primer siglo, es decir, un rabino, inmerso en una sociedad obviamente compleja, bajo el dominio romano, en medio de intensos debates religiosos y una expectativa mesiánica. Comprender a Yeshua dentro de su judaísmo no es un intento de reducirlo o hacerlo de menos, sino es enraizarlo, porque solo cuando vemos a través de su mundo, es decir, entre la Torá, el templo, la sinagoga, entre los fariseos, los celotes y los escribas, podemos empezar a comprender la profundidad y la intención de sus palabras. Así que empezamos. Desde lo oculto a la verdad revelada, el cuervo de Noah no es doctrina, es investigación bíblica. Para entender a Yeshua, primero debemos sumergirnos en el judaísmo de su tiempo. No hablamos de un judaísmo uniforme, sino de un mosaico diverso de corrientes, prácticas y intenciones internas. El primer siglo, en la región de Judea, era un tiempo de agitación religiosa, política y social. El imperio romano ocupaba la tierra, imponía tributos y controlaba los asuntos civiles, pero permitía cierto grado de autonomía religiosa, siempre que no amenazara su dominio. En ese contexto, varias corrientes del judaísmo convivían y a menudo debatían intensamente entre sí. Estaban los fariseos, quienes valoraban la ley escrita, es decir, la Torá, y la tradición oral, y buscaban aplicarlas a la vida cotidiana. Los saduceos, en cambio, estaban vinculados al templo y al sacerdocio, y rechazaban muchas innovaciones teológicas. Los decenios vivían en comunidades apartadas, esperando el fin de los tiempos con una estricta pureza ritual. Y también habían los movimientos más radicales, como los celotes, que creían en la resistencia armada contra Roma como mandato divino. Te dan dolores las traducciones al español, no eres el único. Muchas veces las versiones modernas no captan el verdadero sentido de los textos bíblicos, pero hay una solución. Te recomiendo la Torá bilingüe armonizada hebreo-español. Con este material vas a poder estudiar la escritura en su idioma original y al mismo tiempo aprender hebreo bíblico de manera clara y progresiva. Porque en la Torá está el origen de las palabras, su raíz, su significado profundo. Y sin eso es muy fácil malinterpretar las enseñanzas de Yeshua, como se lo ha hecho durante mucho tiempo. Recuerda, él fue un rabino del primer siglo que enseñaba la Torá, no enseñaba filosofía griega, no enseñaba doctrina romana, no enseñaba cristianismo. Si queremos entender con fidelidad, necesitamos herramientas que nos devuelvan al contexto hebreo. Este material está enfocado tanto en principiantes que no saben por dónde empezar, no saben nada de hebreo, como quienes ya tienen el conocimiento y desean profundizar, repasar o reforzar. Así que si estás listo para dejar atrás la confusión doctrinal y volver a la raíz, que es la Torá, te dejo el enlace en la descripción para que lo adquieras y comience del cambio del sistema romano a la mentalidad hebrea del Mesías. En medio de estas corrientes, el templo de Jerusalén era el corazón espiritual y político del judaísmo. Allí se realizaban los sacrificios, se celebraban las grandes festividades y se concentraba el poder de las autoridades religiosas. Pero al mismo tiempo,
la sinagoga se había vuelto un centro comunitario clave, un lugar de oración, estudio y debate. La Torá era la base de todo, no solo un texto religioso, sino una guía para la vida entera, para cada gesto cotidiano. Este mundo plural y en tensión en el que habitó Yeshua, su mensaje se fue evolucionando y desarrollando. Aquí se construyó dentro de esa conservación milenaria entre judíos sobre cómo vivir con justicia, fidelidad y esperanza. Uno de los elementos más firmes y a la vez más ignorados sobre Yeshua es que vivió y murió como judío. No fue un hereje ni un apóstata dentro de su pueblo, sino un maestro profundamente enraizado en las prácticas y costumbres y las creencias del judaísmo del primer siglo, es decir, era un rabino hecho y derecho. Toda su vida respiraba judaísmo, su circuncisión al octavo día, así es, fue circuncidado, su participación en las fiestas de Israel, como Pesach, que es la Pascua, Sukkot, conocida como Tabernáculos, o Shavuot, conocida como Pentecostés, su enseñanza en las sinagogas, el uso de la Torah como autoridad y su constante diálogo con otros maestros de la Torah, que en las Biblias está maestros de la ley. Yeshua no solo citaba la escritura, sino que la interpretaba, la reformulaba, dialogaba con ella en su más pura tradición, es decir, el Midrash rabínico. Sus parábolas, por ejemplo, son recursos didácticos típicamente judíos, es decir, Yeshua no era el único que hablaba en parábolas. Había otros rabinos, otros sabios también, anterior y después, que utilizaban este mismo estilo. A través de imágenes cotidianas, Yeshua utilizaba la semilla, el campo, los hijos, los pescadores. Transmite enseñanzas profundas sobre el reino, la justicia y la compasión. Su estilo, como les digo, nos recuerda a los sabios de la época que también usaban historias para provocar reflexión más que dar una respuesta cerrada. Lejos de proponer una ruptura contra la ley, como lo interpretan, Yeshua vino a eliminar la ley, la Torah. Yeshua se presenta como alguien que viene a cumplir en su esencia más profunda, no a dar cumpliendo. Él, en realidad, todo judío cumple la Torah hasta el día de hoy. Yeshua critica sí, pero no la Torah misma, sino ciertas interpretaciones que a su juicio desviaban el corazón de la Torah, de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Su énfasis era en el amor al prójimo, en el perdón y en la pureza interior. Y esto no es ajeno al judaísmo, sino una forma de volver a su centro, al origen de la Torah. Entender a Yeshua como judío prácticamente no es una interpretación moderna o polémica, es una constancia histórica que cambia profundamente la manera en que leemos, escuchamos y lo interpretamos. Uno de los conceptos más centrales de sus enseñanzas es el reino de los cielos, pero para comprender qué significa y qué significaba en su tiempo, es necesario despojarnos de esas interpretaciones posteriores donde a Yeshua lo divinizaron, es decir, lo hicieron hombre de Dios, y también lo desligaron de sus raíces judías. En el contexto del siglo I, hablar del reino de Dios no era de ir al cielo, sino de una transformación real, a veces esperada como inminente, del mundo tal como es. Era una expresión cargada de sentido político, social y religioso. El reino significaba la soberanía de Adonai sobre esta tierra, el fin de la injusticia, la restauración de Israel, el juicio a los impíos y la vindicación de los justos. Yeshua se inscribe en esta tradición
pero le da un matiz profundo y propio. Por un lado, comparte la expectativa escatológica. Hay en sus palabras una urgencia, un llamado al cambio radical, porque el reino está cerca, pero al mismo tiempo redefine sus coordenadas. No se trata solo de un acontecimiento futuro, sino de una realidad que comienza aquí y ahora, en los actos de compasión, en la reconciliación y en la práctica de la justicia. En sus parábolas, el reino es como una semilla que crece en silencio, como la levadura que fermenta la masa, como un tesoro escondido en el campo. No viene con estruendos, sino con decisiones personales y comunitarias que reflejan una nueva lógica, la lógica de la gracia, de la inclusión y del perdón. Así, el reino en la boca de Yeshua no elimina la dimensión escatológica, el juicio ni la restauración futura, pero la suma una dimensión ética inmediata. No basta con esperar, como ustedes ven en las religiones, se espera que aún venga. Hay que construirlo, y esa construcción no pasa por el poder o la violencia, sino por la transformación interior y el compromiso con el otro. En este sentido, Yeshua no abandona las expectativas mesiánicas de su tiempo, las reformula desde una ética radicalmente activa. Uno de los malentendidos más persistentes sobre Yeshua es la idea de que vino a abolir la Torá, a abolir la ley. Esta visión, muy extendida en ciertos contextos cristianos, lo presentan como alguien que rompe con el judaísmo y sus normas. Sin embargo, un análisis honesto y contextualizado muestra todo lo contrario. Yeshua vino bajo la Torá, enseñó desde la Torá y jamás la rechazó. En textos que recogen sus palabras encontramos afirmaciones claras. No he venido a abolir la ley, es decir, la Torá, sino a darle pleno cumplimiento. Esta declaración no es simbólica, es una reafirmación de su compromiso con la Torá, con la ley, como base de una vida ética y espiritual. Lo que sí hace Yeshua es interpretar la Torá, como hacían todos los maestros de su época, a veces de una manera innovadora, a veces en una línea con otras escuelas judías. Si has llegado hasta aquí sin enojarte y has poder comprender realmente el mensaje de Yeshua va mucho más allá, que no se debe ver desde la perspectiva grecorromana, sino desde la Torah, te invito a que me sigas, también que puedas dejar en los comentarios lo que tú piensas. Obviamente te recomiendo con todo el respeto tu religión, tu creencia. Mi propósito no es eliminar tu fe, mi propósito es abrir tu mente y que puedas realmente tener conexión desde el mensaje verdadero del Mesías. Así que te invito a que me sigas y muchas gracias por estar hasta el final. Shalom.